control de líquidos y pérdidas insensibles. El control de líquidos tiene como concepto que es el control exacto de los líquidos que ingresan y se pierden por las diferentes vías para establecer un balance en un periodo de tiempo determinado, normalmente 24 horas. Los objetivos del control de líquidos son controlar los aportes y pérdidas de líquidos del paciente durante un periodo de tiempo determinado para contribuir al mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico. Además, nos permite planear de forma exacta el aporte hídrico que reemplace las pérdidas basales previas y actuales del organismo. También nos va a ayudar en el diagnóstico. Podemos valorar la función renal y los efectos de tratamientos y fármacos utilizados en el paciente. Además, también podemos valorar las características de las excreciones del paciente. ¿Qué necesito para realizar un control de líquido? Necesitamos una hoja para control de líquidos. En todas las instituciones habrá una hoja de control de líquidos que puede variar entre una y otra, pero los datos que contengan siempre serán los mismos. Los datos serían los siguientes: el nombre del paciente, la fecha y hora de inicio del balance, la sección de ingresos que especifica la vía oral y parenteral, la sección de egresos que nos permite el registro de orina, heces, vómitos, drenajes, etc. La columna para total de ingresos y egresos y balances parciales por turno, el espacio para anotar, el balance total de las 24 horas. Esos serían los datos que contendrá la hoja de control de líquidos. Y además necesitaremos una probeta o recipiente graduados para la cuantificación de los egresos y recipientes para alimentación también graduados, una báscula, guantes y demás protección para el personal. ¿Cuáles son los ingresos que registraremos del paciente? Los ingresos serán los líquidos ingeridos a través de la vía oral, administrados por vía intravenosa, las soluciones, la sangre y sus derivados como el plasma y las plaquetas, la nutrición parenteral, medicamentos administrados, la alimentación por sonda, los líquidos utilizados para irrigación, por ejemplo los enemas, y las soluciones de diálisis peritoneal. Los egresos son la diuresis, los drenajes por sonda nasogástrica u orogástrica en el caso de neonatos, drenajes de heridas, evacuaciones, ostomías, vómitos, hemorragias y drenajes por tubo de aspiración como es la sonda pleural, y las pérdidas sensibles de las cuales hablaremos un momento más. El procedimiento para el control de líquidos será el siguiente: identificar al paciente y corroborar en el expediente clínico y el CARD la indicación. En caso de adultos, instruiremos al paciente y al familiar sobre este procedimiento para no omitir ninguna ingesta o excreta del paciente. Pesar al paciente al inicio del balance y diariamente a la misma hora. Cuantificar y registrar la cantidad de líquidos que ingresan del paciente, al igual que los que egresan. Pesar previo a su uso apósitos, gasas, pañales, entre otros, y pesarlos después de su uso y descontar el peso inicial para un control exacto del líquido eliminado. En caso de niños, colocar una bolsa colectora, si no es posible, un pañal. Una vez finalizado cada turno, sumar las cantidades y anotar los totales del turno. Calcular pérdidas insensibles. Registrar cada turno y durante las 24 horas los totales de volúmenes de líquidos administrados y excretados del paciente. Anexar los datos en el expediente clínico y en la hoja especial para el balance de líquidos. Sumar y anotar los ingresos y egresos, calcular la diferencia entre ambos y anotar el resultado. ¿Qué es un balance de líquidos? Es una relación cuantificada de los ingresos y egresos de líquidos que ocurre en el organismo en un tiempo específico, incluyendo las pérdidas insensibles. Es decir, obtendremos ingresos menos egresos será igual al balance de líquidos. Si los ingresos son superiores a los egresos, el balance será positivo. Si los egresos son superiores a los ingresos, el balance será negativo. En caso de balance positivo, podemos hablar de que el paciente está en retención de líquidos, y en negativo podremos pensar en un riesgo de deshidratación. Las pérdidas insensibles se refiere a la pérdida de líquido corporal que no se logra evidenciar fácilmente.
es decir, no pueden ser medidos, pero igual forman parte del control de líquidos administrados y eliminados por el paciente. Los líquidos eliminados se categorizan principalmente en pérdidas sensibles y pérdidas insensibles. Las fuentes de excreción de las pérdidas sensibles son la orina, el sudor y las secreciones gastrointestinales. Las pérdidas insensibles están relacionadas con la evaporación y la convección continua a través de la piel y los pulmones. Las pérdidas insensibles tienen fórmulas concretas para calcularlas, según el peso del paciente. Por ejemplo, en un paciente mayor a 20 kilos, la fórmula será el peso del paciente por 0.5 por horas trabajadas. Pérdidas cutáneas. Estas se producen por convección, que es la transferencia de calor entre dos zonas de diferente temperatura por medio de un fluido, bien sea líquido o gas. Un ejemplo sería cuando hay una superficie muy fría y nuestra temperatura es más alta que esa superficie, se transfiere el calor de nuestro cuerpo a la superficie y el frío de esa superficie a nuestro cuerpo. Es por eso que en ocasiones podemos ver como pequeñas gotitas o humedad en nuestras manos después de haber tocado una superficie con diferente temperatura a la nuestra. Las pérdidas pulmonares se dan por evaporación debido al aire que entra al sistema respiratorio debe de ser calentado y saturado de agua, el cual se expulsa al exterior por la exhalación. Influye mucho la temperatura del aire respirado. Entre más frío esté el aire que entra a nuestro cuerpo, mayor será la pérdida que tengamos. Ahora bien, hay situaciones que aumentan las pérdidas insensibles. Concretamente son la fiebre, la taquipnea, la sudoración profusa o diaforesis, los quemados o los pacientes intubados. Quedamos que la fórmula para calcular las pérdidas insensibles basales, es decir, una persona que está normal sin esas situaciones que les mencioné anteriormente, sería de 0.5 mililitros por kilogramos del paciente por las horas. Pero esto cambiará según la situación concreta de la que estemos hablando. Por ejemplo, en el paciente quemado, si éste presenta más del 30% de su superficie corporal con daño, se aumentará 1.5 mililitros en la fórmula. Quedará de la siguiente manera: 1.5 mililitros por kilogramo por las horas del balance. Ahora bien, si el paciente está intubado, se calcularán 500 mililitros cada 24 horas de intubación. Si se necesita fraccionar el horario, calcularemos a razón de 20 mililitros por hora de ventilación mecánica. Si el paciente estuviese en proceso de destete con tubo T, agregaremos 20 mililitros más, quedaría en 40 mililitros por hora de destete. Cuando el paciente presenta taquipnea, es decir, tiene más respiraciones por minutos que las normales llamaremos a 20 respiraciones por minuto. Se añadirán 4 mililitros por cada 5 respiraciones encima de este rango. Ahora bien, si lo que presenta es fiebre, tendremos que ver el rango en que se encuentra la temperatura corporal del paciente. Si estuviese el paciente en 39.5, tendríamos que sumar 40 mililitros por cada hora que se encuentre con esta cifra de temperatura corporal. Si lo que estamos hablando es de diaforesis, tendremos que valorar si es moderada o intensa. Si fuese intensa, agregaríamos 40 mililitros por hora que dure el paciente con ese sudor intenso. En esta infografía ustedes pueden ver cómo calcular las pérdidas insensibles en un paciente en condiciones basales, también en pacientes en condiciones donde aumentan las pérdidas insensibles, como es la fiebre, la ventilación mecánica, la traqueotomía y el oxígeno en T, la sudoración y la taquipnea.